Mi nombre es Carlos Humberto Cifuentes González, yo soy cofundador del grupo de interés en oftalmología de la Universidad del Rosario. El día de hoy tendremos la charla de retinopatía diabética para médico general. Queremos agradecerle y darle la bienvenida a la doctora Natalia Camacho. Ella es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en oftalmología de la Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América. Es Fellow en Vitro y Retina de la Universidad de California, San Diego, en el Child Eye Institute. También es profesora del Departamento de Vitro y Retina de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América. Adicionalmente a esto, pues queremos darle la bienvenida a la doctora Juliana Muñoz, quien es médico de la Universidad de La Sabana, es residente de segundo año de la Escuela Superior de Oftalmología, Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América, y quien es la encargada de la charla del día de hoy. Bueno, ahora les quería recomendar que todas las preguntas se dejaran en el chat y al final de la charla daremos 10 minutos para resolver cada una de ellas. Gracias por la invitación. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética para médicos de atención primaria. Mi nombre es Juliana Muñoz Ortiz y soy residente de segundo año de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. Entonces, no sé si coincidió o qué pasó, pero hace 3 días se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, este día fue instaurado por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año 1991 por el alarmante aumento de casos de esta enfermedad en el mundo. Sabemos que es una enfermedad endémica y que afecta actualmente a todos los países del mundo. Como lo dice el doctor Hugh Taylor, que es el presidente del International Council of Ophthalmology, hay solo alrededor de 200.000 oftalmólogos en el mundo y sería imposible para ellos llevar a cabo todos los exámenes de ojos que se requieren para detectar a aquellos con riesgo de pérdida de visión o que necesitan tratamiento. Es decir, nosotros necesitamos obligatoria y mandatoriamente del médico de atención primaria, que juega un papel importante en la salud de estos pacientes. La charla de hoy está en gran parte basada en las guías de diabetes y salud ocular del Consejo Internacional de Oftalmología, que se actualizaron en el año 2017, pero también por la evaluación de la literatura están actualizadas a este año. ¿Por qué es tan importante saber sobre este tema? En el año 2015, que se hizo un estudio de prevalencia multinacional de diabetes y se hicieron proyecciones a años futuros, se encontró que 415 millones de adultos existen con diabetes a nivel mundial. Es decir, de cada 11 adultos en el mundo, 1 tiene diabetes. Nuestro país se encuentra acá en verde. Digamos que fueron 42 países encontrados en esta parte en donde el 6 al 7% de toda su población tiene diabetes. Esto es una prevalencia muy alta de la enfermedad. A medida que aumenta la incidencia de la enfermedad, pues aumenta la retinopatía diabética. Se ha encontrado que más de 93 millones de personas sufren de algún tipo de daño ocular en el mundo y que más de 1 de cada 3 personas con diabetes desarrollan de retinopatía diabética. Es decir, estamos evaluando una enfermedad de muy alta prevalencia y alto costo social y económico. El impacto de la baja visión en personas pobres, y pues recalco esto porque nosotros hacemos parte de un país con mucha pobreza, es que tienen un menor acceso a los servicios de salud y el impacto de esta baja visión lleva a menor capacidad adquisitiva de estas personas, pérdida de la independencia y necesidad de mayor red de apoyo. En un estudio que evaluó la calidad de vida de los pacientes con complicaciones con retinopatía, con diabetes, se demostró siendo 0 una persona, digamos, la muerte y 1 una persona totalmente sana,
que la retinopatía diabética disminuye casi el 50% de la calidad de vida de los pacientes y la ceguera casi el 60% de la calidad de vida. Entonces, los oftalmólogos y médicos de atención primaria tenemos una responsabilidad muy grande en la calidad de vida de 415 millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el papel de médico de atención primaria y del oftalmólogo en esta enfermedad? El médico de atención primaria es el que va a facilitar el diagnóstico temprano y el manejo oportuno de la enfermedad del ojo diabético. Él va a ser el cuidado rutinario de las personas con diabetes y tienen más probabilidad de detectar y educar a estas personas porque tienen mayor contacto con ellas. Son quienes probablemente van a ser quienes indiquen el tratamiento médico y hagan el seguimiento oportuno. En países como el nuestro, el oftalmólogo es un recurso relativamente limitado y se debe centrar prácticamente en el tratamiento en lugar de la detección. Por eso el médico de atención primaria tiene un rol tan importante. ¿Qué acciones debemos tener en conjunto? Optimizar el control de la glucosa en sangre, la presión arterial y los lípidos sanguíneos, asegurarse que las personas con diabetes tengan un examen de oftalmología regularmente y cuando requieran tratamiento se haga a tiempo, y educar a las personas con diabetes en su control de salud y de salud ocular y de la diabetes. Pero ahora sí entrando en el tema que es la retinopatía diabética. Es una microangiopatía, es decir, afecta arteriolas, capilares y vénulas, progresiva causada por la diabetes y se caracteriza por un daño u oclusión vascular a nivel de los vasos retinianos. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que nos enfoquemos en la charla que vamos a hablar todo el tiempo de una patología vascular. ¿Qué factores de riesgo tienen? La duración de la enfermedad, a mayor duración de la enfermedad hay más riesgo que la persona tenga retinopatía diabética, un mal control metabólico, la hipertensión arterial, el embarazo, la enfermedad renal crónica, dislipidemia, tabaquismo y obesidad. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos factores de riesgo? Son enfermedades proinflamatorias o estados proinflamatorios. Entonces, ahora que hablemos de la fisiopatología, vamos a entender por qué son factores de riesgo. En los pacientes que se encuentran en estados hiperglicémicos constantes, como pues es el paciente diabético, van a estar en un estado de estrés oxidativo y producción de radicales libres de oxígeno y daño celular constante. Además, los productos finales de la glicosilación avanzada, que se van a dar por la acumulación de tanto azúcar en la sangre, va a llevar a que estos productos se acumulen dentro de las células y ellos tienen la capacidad de dañar funcionalmente y estructuralmente proteínas de las membranas basales y también proteínas de transporte o receptores de las células. ¿De qué células estamos hablando acá específicamente? De las células endoteliales de nuestros vasos retinianos. También se va a generar la activación de la proteína quinasa, que es una proteína que principalmente en estados hiperglicémicos agudos, en esos pacientes que hacen descompensaciones, generan como efecto la producción de crecimiento vascular endotelial. Y esto ahora vamos a ver cómo tiene que ver con las complicaciones de la retinopatía. El estado inflamatorio en el cual se encuentra el paciente, un estado inflamatorio tanto tumoral como celular a nivel de los vasos sanguíneos, la acumulación del sorbitol, que es pues una de las formas de los azúcares que cuando se acumula dentro de las células tiene un efecto osmótico, entonces se atrae todo el agua a nivel intracelular, pues lleva a la apoptosis de esa célula y pues daño de todo el endotelio. Y por último, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto nos va a llevar a una disfunción vascular. Si no nos funcionan los vasos de un tejido, ¿qué va a haber? Isquemia. Cuando hay isquemia, el tejido reacciona con la producción de factores como el factor de crecimiento vascular endotelial, tratando de suplir esos vasos que le están haciendo falta, factores de crecimiento similares a la insulina, la eritropoyetina y también la producción de anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es al generar un cambio en el pH del vaso sanguíneo, va a aumentar la permeabilidad vascular por activación de la quinina, que es una enzima proteolítica. Entonces empiezan a romper los vasitos y empieza a salirse pues la parte sanguínea
del vaso. ¿Esto a qué nos puede llevar clínicamente? A edema macular. Y todo el proceso de neovascularización a que nos lleva clínicamente a complicaciones como hemorragias vítreas y desprendimientos de retina. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista del vaso? Se están muriendo los pericitos que aumentan la permeabilidad vascular. Esto lleva a exudados duros, que son lipoproteínas que se salen al espacio intrarretiniano, microhemorragias y microtrombos, el debilitamiento de la pared del vaso, que van a ser los microneurismas, microinfartos retinianos, que ahora más adelante los vamos a ver como exudados algodonosos, y la producción del factor de crecimiento vascular endotelial, que nos va a generar vasos, pero no de muy buena calidad. Entonces esos vasitos se rompen muy fácil y pueden llevar a ¿qué? Hemorragias vítreas. También cuando ellos crecen hacia el vitrio, ellos crecen hacia la porción interna del ojo y pueden llevar a los desprendimientos de retina traccionales porque pues están generando una tracción entre el vitrio que tiene movilidad y la retina que no. Pero todo este tiempo que hemos estado hablando de la retinopatía diabética, también es importante que sepamos que no es la única forma en la que se afecta el ojo por la diabetes. Hay una enfermedad diabética del ojo, no solo la retinopatía, que compromete condiciones como las cataratas, el glaucoma, la pérdida del enfoque visual y la doble visión. Sin embargo, por recomendación de la OMS, es necesario centrarse en la retinopatía porque es la forma más grave y progresiva en la cual se puede llevar a pérdida de la visión de los pacientes. ¿Qué son las otras estructuras involucradas en este proceso? La mácula, que aunque hace parte de la retina, la vamos a ver por separado porque el edema macular es una complicación que se debe tanto clasificar por separado como separar por separado de la etapa de la enfermedad. Así sean etapas tempranas o tardías, el edema macular debe tratarse independientemente de esto. Los cambios refractivos que se van a dar por un cambio en el poder del cristalino, así como hay glicosilación de los vasos, también las proteínas del cristalino tienen estos procesos que hacen que cambie el poder refractivo del cristalino. La diplopía porque hay daño nervioso en los nervios que generan la movilidad ocular. Entonces, si no hay fusión, porque puede haber un daño a través de un músculo que no esté funcionando bien, probablemente el paciente va a referir diplopía. La catarata, que normalmente puede ser cortical, pero se ha demostrado que en estos pacientes también la catarata senil se ve de forma más temprana que en pacientes sin diabetes. Y el glaucoma, que es una de las complicaciones más, digamos, severas de la enfermedad, que es glaucoma neovascular y se ven estadios avanzados. Entonces, como ya ustedes lo repasaron en su clase de anatomía y fisiología de la retina, pues hay unas estructuras normales de la retina y hoy nos vamos a centrar en las anormales. ¿Por qué? Porque el médico de atención primaria debe ser capaz de identificar estos daños para poder remitir oportunamente al paciente. ¿Qué hallazgos podemos tener? Hemorragias, crecimiento anormal de los vasos sanguíneos, manchas algodonosas, aneurismas y exudados duros. ¿Qué les puede referir el paciente diabético que está presentando alguna alteración retiniana? Si tiene edema macular, esta imagen de la mariposa y la flor probablemente la vea así de borrosa. Entonces, ¿de qué nos debemos, qué elementos debemos utilizar? La medida de la agudeza visual. Mientras que un paciente que esté cursando con una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina, lo más probable es que les diga es que ve una mancha que le ocluye completamente el campo y probablemente si la hemorragia es inferior, el campo visual afectado pues va a ser el superior. Lo mismo con el desprendimiento de retina. Normalmente ellos lo refieren como una cortina que les pasa por enfrente del ojo y no les deja ver parte del campo visual. ¿Cómo identificar la retinopatía diabética? Entonces, para los médicos de atención primaria, lo más importante es la historia clínica, evaluar la duración del paciente con la retinopatía, con la diabetes, porque sabemos que a mayor duración de la diabetes, mayor riesgo de retinopatía, los niveles de hemoglobina glicosilada, la medicación cómo está y si presenta síntomas visuales. El examen de los ojos, ¿en qué se debe centrar? En la agudeza visual,
se debe tener una tabla, puede ser de Snellen o de algún otro tipo que permita a través del contraste evaluar la visión del paciente a más o menos 6 metros de distancia, que se puede utilizar como un elemento básico el agujero estenopeico para evaluar la visión mejor corregida del paciente y así saber si el paciente definitivamente está teniendo una alteración visual o no. El examen de fondo de ojo, entonces lo más importante es que sea dilatado. La recomendación que dan en la guía es que, digamos que la dilatación siempre se le deja al oftalmólogo, pero el médico de atención primaria también puede dilatar a los pacientes y utilizando el oftalmoscopio directo hacer la evaluación de fondo de ojo, que ahora vamos a ver qué hallazgos van a encontrar. Pero se debe hacer siempre en estos pacientes. ¿Qué acciones lleva a cabo el médico de atención primaria? Referir al paciente, controlar la glicemia y dar educación en los hábitos. El oftalmólogo también tiene un papel muy importante en cuanto a la historia clínica sobre la duración, la hemoglobina glicosilada, la medicación y los síntomas visuales. El examen del ojo, de los ojos va a ser mucho más exhaustivo. Probablemente el oftalmólogo cuente con una refracción. Se debe evaluar siempre la presión intraocular, hacer examen de gonioscopía, biomicroscopía y fondo de ojo. ¿Con qué ayudas diagnósticas cuenta el oftalmólogo? Con las tomografías ópticas coherentes, la retinografía y la angiografía. La OCT que nos permite evaluar, o sea, es el examen más sensible para el edema macular, clasificarlo y identificarlo. La retinografía nos puede ayudar con la progresión de la enfermedad porque nos muestra todos los signos clínicos y la angiografía nos puede evaluar de áreas de isquemia y de neovascularización. ¿Qué acciones toma el oftalmólogo? La terapia si está indicada, el control de la glicemia y la educación en hábitos. Entonces, ahora vamos a hacer como una especie de taller sobre los hallazgos de retina. Vamos, para aprenderlo de una forma más didáctica, dividirlo en señales rojas y señales blancas. Las señales rojas son las señales que, como su nombre lo dice, son de lo que tiene rojo, es decir, la sangre y los vasos sanguíneos. Y las blancas solo van a ser dos que son fáciles de aprender: las manchas algodonosas, que el algodón es blanco, y los exudados duros, que son las lipoproteínas que salen de los vasos sanguíneos, que se ven blancas en el fondo del ojo. Entonces, vamos a ver ejemplos de todos estos hallazgos. Entonces, los microaneurismas, como vimos, son un debilitamiento de la pared de los vasos y muchas veces se pueden confundir con hemorragias en punto. Su evaluación, digamos, para distinguirla, finalmente se hace con la angiografía, pero se pueden ver de esta forma, como se observa en esta imagen. Acá vemos en otra imagen también algunos de los puntos rojos que corresponden a microaneurismas y en este caso una hemorragia un poco más extensa, ya se ve mucho más infiltrada de la sangre a nivel retiniano y exudados duros. Los exudados duros van a ser la salida de estas lipoproteínas del nivel sanguíneo al nivel intrarretiniano que se van a depositar y van a dar como este color entre amarillo y blanco que va a ser como al examen de fondo de ojo se ve como brillante. Acá todavía no vamos a hablar de la clasificación del edema macular, porque digamos que en el médico de atención primaria la idea es que pueda identificar al menos los signos para remitir. Pero lo importante es que ya estos exudados lipídicos que estábamos viendo en la periferia ahora se están viendo en nuestra región macular, que acuérdense que está entre nuestras arcadas temporales vasculares. Entonces acá ya se están acercando probablemente a la fobia. Entonces, aunque todavía no tocan la fobia, están acercándose, por lo cual en este caso lo clasifican como moderado. Este hallazgo es muy importante porque los exudados blanco-algodonosos, que en realidad no son exudados, son áreas de isquemia retiniana. En esta parte hay una acumulación del axoplasma de los axones, están edematizados por la isquemia y forman estas manchas. Si nosotros vamos a ver ahora más adelante en otras fotografías,
entre los exudados duros y las manchas blanco-algodonosas, vemos que los exudados eran mucho más circunscritos. Las manchas son un poco difusas, pero pues son muy distinguibles del resto de la retina, entonces las podemos evaluar adecuadamente. Microaneurismas, que las podemos ver, esos aparecen en la primera estadio de la enfermedad, entonces si ya el paciente tiene manchas blanco-algodonosas, lo más probable es que también ya tenga microaneurismas. Y hemorragias en llama. Entonces, estas que parecen pues una llama por la forma, son las manchas de hemorragias intrarretinianas. Acá también vemos nuevamente edema macular moderado, se está acercando a la fobia, microaneurismas y hemorragias en punto. Entonces recuerdan que les dije que a veces es difícil distinguir entre los microaneurismas y las hemorragias en punto porque los tamaños son muy variables. Pero pues digamos que lo importante es evaluar que hayan entre alguna u otra de los hallazgos para el médico de atención primaria. Acá ya, por ejemplo, esta es una retinopatía diabética severa, el edema macular es mucho más severo, hay un compromiso ya foveal y hay hemorragias en llama, que de pronto si alguno puede ahorita responderme por qué creen que se forman de esta forma, porque la hemorragia en llama tiene esa forma y porque la hemorragia en punto tiene otra formita. De pronto si alguno sabe ahorita nos responde. Acá tenemos otras imágenes de edema macular moderado. Todavía no llegan a comprometer la fobia y hemorragias intrarretinianas, estas ya son un poco más aisladas. Y esta es una imagen de una angiografía retinal fluoresceínica en la cual se observa el escape del medio de contraste en estos puntos que se observaban de infiltrados lipídicos o duros que coinciden. Entonces, probablemente esos vasos ahí ya están dañados, están debilitados y están dejando escapar el medio de contraste, es lo que nos está mostrando la angiografía. Acá, edema macular severo por la localización del infiltrado, hemorragia intrarretiniana. Acá vemos un edema muchísimo más severo. Esta mancha blanco-algodonosa también un poco más fuerte que las que hemos visto antes, pero sí podemos ver acá y diferenciar, son muy distintas de los infiltrados lipídicos, como se observa que tienen una distribución un poco más uniforme o circunscrita, mientras que la mancha blanco-algodonosa no. Los cambios intrarretinianos microvasculares son cambios que nos hablan de que los vasos retinianos están tratando de hacer algo para drenar su flujo sanguíneo. En este caso, por ejemplo, se ven unas especies de vasos que están reabriéndose de la circulación entre un vaso y otro. Aquí también podemos encontrar en este tipo de hallazgos que componen el IRMA los vasos blancos, los rosarios venosos, que los rosarios venosos corresponden a vasos venosos que empezaron a hacer neovascularización, pero que no la han completado. Entonces hacen unos focos de neovascularización y parecen un rosario, porque se ven como las perlas de un rosario. Acá también tenemos otros hallazgos del IRMA, que es el Venous Loop. Acá se puede ver bien el rosario venoso, entonces si pueden ver acá, esta área está tratando de hacer neovascularización y hay otra área, parece un rosario, entonces estas son lo que se puede clasificar dentro del IRMA. Ya acá vemos neovasos, que nos están hablando de una retinopatía proliferativa, y los neovasos los podemos distinguir a nivel periférico o a nivel del disco óptico. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo en disco óptico y acá edema macular severo, ya hay hemorragias hasta dentro de la mácula, esta es un estadio mucho más avanzado de la enfermedad. Acá lo que les quería mostrar, los neovasos del disco, exudados blanco-algodonosos, hemorragias prerretinianas que las podemos distinguir de las intrarretinianas porque no nos permiten ver las estructuras que están posterior a ellas. Y esto, digamos, junto con la hemorragia vítrea, son hallazgos de una retinopatía ya proliferativa. Obviamente,
la proliferación se observa solamente en todos estos neovasos que podemos ver acá en el disco óptico. Acá vemos un ejemplo de un paciente que tiene huellas de láser que se ha dado como tratamiento de su enfermedad. Neovascularización, todos estos vasos desorganizados que podemos ver en la periferia no siguen la forma que siguen los vasos retinianos normales. Todo eso lo clasificamos como neovascularización y hay tanto en el disco como en la media periferia. Acá en esta imagen de angiografía pueden ver cómo se forman como en redes esos neovasos, igualmente que los del disco óptico. Acá hay unas huellas de láser, pero mucho más antiguas, las que vimos ahora de pronto eran más recientes, hemorragias intrarretinianas y edema macular severo. Nuevamente, hemorragias intrarretinianas y huellas de láser en un paciente ya tratado. Este es un estadio muy severo de la enfermedad. El paciente también ya le han realizado láser, tiene edema macular y manchas blanco-algodonosas, que recuerden que siempre nos hablan de isquemia, de infarto en esa región. Esto es la misma imagen, pero en angiografía, entonces vemos los puntos de láser, cómo se observan mejor que en la fotografía, en la retinografía, se observan mejor en la angiografía. Estas manchas blanco-algodonosas y todos estos punticos que pueden corresponder a los microaneurismas de los cuales habíamos hablado en un principio. Este es otro hallazgo muy importante, que es la formación, la proliferación fibrosa, en donde ya no solamente crecen vasos, sino hay una proliferación de tejido fibroso que obviamente tiene un mayor riesgo de generar tracción sobre la retina y de desprendimiento de retina. Hemorragias prerretinianas, porque miren que no nos permiten ver la estructura de los vasos que están posteriores a la hemorragia. Y está finalmente una imagen de OCTA que nos está mostrando un edema macular que se ve a través de quistes que están llenos de agua. Entonces, por eso podemos decir que es un edema macular cistoideo. Como saben, pues la retina en su interior debe estar todas sus capas plegadas. Acá dentro de las capas se están separando por la presencia de agua, es decir, un edema macular. Clínicamente podemos clasificar todo esto que acabamos de ver. Sí, entonces existen dos tipos de la retinopatía, una retinopatía no proliferativa y una proliferativa. La no proliferativa corresponde a una etapa temprana de la enfermedad y las anomalías microvasculares se limitan a la retina, mientras que la proliferativa, ya las anomalías microvasculares generan una restricción del flujo sanguíneo. Cuando lo privan de oxígeno, es decir, hay isquemia, hay una respuesta del tejido a formar nuevos vasos, que esos nuevos vasos pueden sangrar y formarnos hemorragias vítreas, pueden desprendernos la retina y generar desprendimientos traccionales, o ya neovascularizar la porción anterior del ojo y llegar a un glaucoma neovascular. Entonces, por los hallazgos que vimos, ahora vamos a ver cómo se clasifican en proliferativa y no proliferativa. Entonces, al principio se acuerdan que solo vimos microaneurismas. Esto corresponde a una no proliferativa leve. Entonces recuerden, la no proliferativa está solamente los cambios en la retina. Entonces los microaneurismas son de la retina, los vasos retinianos, y corresponden a no proliferativa leve. Vamos a saltar a la no proliferativa severa, y es que tenga cualquiera de los siguientes y obligatoriamente no hayan signos de proliferativa. Entonces puede tener hemorragias retinianas más de 20 en cada cuadrante, rosarios venosos definidos en 2 cuadrantes y anomalías microvasculares intrarretinianas o el IRMA en un cuadrante. Cuando presentan cualquiera de estos, ya es proliferativa severa. Si presentan cambios entre solo microaneurismas o estos, es cuando la llamamos moderada. La proliferativa es cuando ya tenga alguno de los cambios importantes, la neovascularización, entonces que tengan neovasos en disco o en periferia, hemorragias vítreas o hemorragias prerretinianas, que eran las que no nos dejaban ver las estructuras. El edema macular diabético
actualmente, y desde el punto de vista oftalmológico, se debe clasificar es a través de la tomografía de coherencia óptica. Sin embargo, esta clasificación que nos sugiere el International Council of Ophthalmology es porque los médicos de atención primaria en su estudio con oftalmoscopio directo pueden observar estos cambios. Entonces, cuando está ausente es pues cuando no hay exudados duros en el polo posterior. Cuando está presente es cuando ya hay exudados duros en el polo posterior. Cuando es leve es cuando estos exudados están fuera del campo central de la mácula, pero ya todavía están en la parte del polo posterior. Moderado cuando se están acercando a la fovea, pero no la tocan. Y severo es cuando ya hay exudados duros que impliquen el centro de la mácula. Como les dije, esta clasificación es la que se sugiere para los médicos de atención primaria, por lo que son hallazgos que se pueden observar en la oftalmoscopía directa. Normalmente, desde el punto de vista oftalmológico, la clasificación es por imágenes diagnósticas. ¿Qué medidas debemos tomar? Entonces, primero que todo, la nutrición y la actividad física en los pacientes es algo que debe ser medicado casi con fórmula para estos pacientes, como se ha demostrado que la dieta y el ejercicio llevan hasta a mejoría completa de la enfermedad. Entonces es algo en lo que se debe hacer un énfasis y apoyarnos en los profesionales que saben del tema, no solamente decirle al paciente que coma sano, sino que debe ser un paciente que debe ser visto por endocrinología, debe ser visto por nutrición, debe tener un plan de salud, y no solo él, sino la familia. La familia debe estar también comprometida en todo este tipo de cambios en el estilo de vida. Completamente prohibido el tabaquismo, como vimos es uno de los factores de riesgo no solo para la retinopatía, sino para todas las alteraciones microvasculares que genera la diabetes. Entonces, el paciente debe dejar de fumar y debe tener una optimización del control metabólico, en donde estos pacientes deben tener control de su glicemia y hemoglobina glicosilada continuos. ¿Cuáles son las recomendaciones según el tipo de diabetes? En cuanto a la monitorización de la hemoglobina glicosilada, para aprendernos lo fácil, adultos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, la idea es que estén por debajo del 7% de la hemoglobina glicosilada. ¿Y cada cuánto se les debe pedir el examen? A mí me parece que una forma rápida de aprendérsela es que la hemoglobina glicosilada nos mide el estado metabólico del paciente en 3 meses. Y si en un año queremos ver cómo está su estado metabólico cada 3 meses, pues debemos hacerle 4 mediciones al año en promedio. Ya en enfermedades o estados específicos como la diabetes tipo 1, que se presenta pues en niños, ellos deben tener un estudio más riguroso de su hemoglobina glicosilada. En niños pequeños es 4 a 6 veces al año y en mayores de 3 a 4 veces al año. Ya los estudios complementarios pues se hacen parte del médico de atención primaria en hacerlos. ¿Y cuándo lo deben referir? Entonces, en la diabetes tipo 1, 5 años después del diagnóstico de la enfermedad deben ser referidos a oftalmología y se deben seguir cada 1 a 2 años. En la diabetes tipo 2, lo más pronto posible después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente está siendo diagnosticado mucho tiempo después de ya haber iniciado la enfermedad. Entonces, en la diabetes tipo 2, el paciente debe referirse lo más pronto posible. ¿Y cada cuánto se debe seguir? Cada 1 a 2 años. Y en la diabetes gestacional, lo más pronto posible también después del diagnóstico. Si la diabetes gestacional resuelve después del embarazo, es decir, la paciente no queda diabética, no es necesario hacer el tamizaje anual. ¿Listo? Algunas recomendaciones específicas de qué tan urgente se debe remitir y qué tan urgente no. Si el paciente indica pérdida de visión repentina o severa, se identifica al examen desgarro o desprendimiento de retina, retinopatía diabética proliferativa o edema macular severo, debe ser remitido con urgencia. Como esta charla va dirigida al médico de atención primaria y muchos de los que están acá están a punto también de graduarse de medicina, simplemente en el rural esto puede generar una diferencia entre qué paciente se remite, qué paciente no, en qué paciente se usa la ambulancia, en qué paciente no, en qué paciente se usa
la chalupa, el burro, lo que sea, y en qué paciente no, porque esto es lo que nos clasifica en qué es urgente y qué no. Cuando podemos esperar algunos meses es cuando haya empeoramiento gradual de la visión esté por debajo de 20/40, el paciente tenga quejas sintomáticas de la visión, tenga hallazgos retinianos sin explicación, ustedes no pueden medir la agudeza visual, no puedan hacer examen de retina, tenga antecedente de tratamiento láser o con terapia antiangiogénica, tenga diagnóstico de catarata o glaucoma, no tengan la capacidad para ver el fondo de ojo, que tenga ya el diagnóstico de una retinopatía diabética severa y que tenga un edema macular diabético que implique la fobia, esos pacientes pueden esperar máximo más o menos 4 meses. En los 6 meses, ¿quiénes pueden esperar? Los que tengan una retinopatía no proliferativa moderada. Esta parte es sin referimiento, yo creo que es mejor no hacerlo, sino sí referirlos. Repetir el examen dentro de un año en los que tengan no proliferativa leve y repetir entre 1 o 2 años los que no tengan retinopatía diabética, pero pues obviamente tengan el diagnóstico de diabetes. Los criterios de remisión para entenderlo fácilmente: no detectan problemas, hagan el tamizaje regular. Se detecta retinopatía diabética, remite. Solo que ya saben con qué urgencia hacerlo dependiendo de los criterios que les acabo de explicar. ¿Y existe tratamiento para esta enfermedad tan grave de la que hemos estado hablando? Sí, existe tratamiento. Ya sabemos que esto hace parte del oftalmólogo. Hay tratamiento con fotocoagulación láser, terapia antiangiogénica intravítrea, que es por inyecciones, o esteroides intravítreos, y la vitrectomía. Para entenderlo de una forma fácil, la fotocoagulación láser es una quemadura láser que se realiza sobre la retina en las zonas alejadas del centro de la retina, que es de nuestra mácula o nuestra área de mejor visión, que nos permite reducir los vasos sanguíneos anormales y que no sigan creciendo en esa región. Las inyecciones intravítreas, que pueden ser de corticoides o de terapia antiangiogénica. La antiangiogénica es dirigida contra el crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento vascular endotelial, que ya vimos que tiene un rol muy importante en la fisiopatología, y se utiliza de forma de inyección intravítrea, también es un procedimiento quirúrgico. Y la vitrectomía, cuando ya existen hemorragias graves o sangrado activo en el espacio intravítreo y es necesario extraer este humor vítreo, reemplazarlo y obviamente hacer una terapia específica si se encuentra algún hallazgo en la retina. Y ya, eso era todo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, voy a leer las preguntitas que dejamos aquí en los comentarios. Sí, perfecto. Entonces, Yo estuve respondiendo algunas, pero la idea es que las revisemos igual todas para que queden bien claros. perfecto, muchísimas gracias. Doctora, la primera pregunta es si existe algún mecanismo fisiopatológico por el cual se diga que hacer cirugía de catarata en pacientes diabéticos puede acelerar la retinopatía diabética, o es solamente un hallazgo estadístico de los estudios. Entonces, es cierto, la cirugía de catarata puede empeorar la retinopatía diabética, pero pues esto no debe ser una contraindicación para la cirugía de catarata, ¿no? Porque como vimos en la charla que presentó Juliana, los hallazgos del fondo de ojo son los más importantes para hacer un diagnóstico y una clasificación de la retinopatía diabética, y si el paciente tiene una catarata muy densa que no nos permite evaluar el fondo o hacer exámenes adicionales como una angiografía, una tomografía de coherencia óptica de la mácula, pues no vamos a poder diagnosticar bien al paciente y darle tratamiento. Entonces, pues la catarata, los pacientes que tienen catarata, y también como lo mencionó Juliana, los pacientes diabéticos también tienen un porcentaje mayor de catarata y la hacen a edades más tempranas,
pero lo que es más importante en este punto es que el paciente antes de la cirugía de catarata tiene que tener una revisión de su retina, ¿no? Idealmente tener una cita con un retinólogo para hacer un tratamiento previo con el fin de disminuir los riesgos de la cirugía de catarata. El riesgo más conocido y más frecuente, aunque obviamente también puede progresar el estadio de la retinopatía diabética, pero el riesgo mayor es de edema macular, puede empeorar el edema macular. Entonces, si es un paciente que ya antes de la cirugía tiene edema macular, la recomendación es tratar el edema macular antes de la cirugía y seguir pues el tratamiento después de la cirugía. La fisiopatología o la etiología de este empeoramiento es por lo mismo que también mencionó Juliana en su charla, y es el estado proinflamatorio, ¿no? Que es como realmente la causa de todo este problema microvascular en la retina. Cualquier cirugía, como yo les digo a mis pacientes, hasta cuando le sacan a uno una muela, produce una inflamación. Una cirugía es un estado proinflamatorio. Entonces, ese estado inflamatorio que produce la cirugía, se produce después de la cirugía de catarata, es por lo general la causa de el aumento en el edema macular y la posible progresión de la retinopatía diabética. Entonces, pues es muy importante que todos los pacientes diabéticos que vayan a cirugía de catarata, uno, como también lo mencionaron en la charla, que esté bien controlada su diabetes, ¿no? Todos estos pacientes antes de cirugía tienen que tener pues unos exámenes de laboratorio, mirar cómo está la hemoglobina glicosilada, la creatinina, ¿no? Que es otro marcador importante de nefropatía que suele asociarse también con la retinopatía diabética. Y si el paciente está bien controlado, pues que sea revisado por un retinólogo o que tenga los exámenes previos para empezar un tratamiento. Estos pacientes por lo general, pues ya esto es algo más específico que a ustedes pues puede que no les afecte mucho, pero por ejemplo estos pacientes tienen que tener durante más tiempo tratamiento antiinflamatorio que un paciente que va a una cirugía de catarata sin ser diabético. Pero sí es cierto que la cirugía de catarata puede aumentar la progresión de la retinopatía diabética. Perfecto. Doctora, y ahí me surgió una duda, es que alguna vez revisando este tema hablaban de que uno también podría hacer un enfoque con corticoides previos a la cirugía de retina, pero pues a mí me surge la duda que, digamos, los corticoides también pues empeorarían el cuadro de la diabetes y pues el corticoide a largo plazo pues también como que empeora el control metabólico. Entonces, no sé si haya como algún tiempo específico de estos corticoides. Me surgió esa duda. Por lo general el tratamiento lo damos es en gotas, o sea que ahí el efecto del corticoide, pues digamos sistémicamente, pues es mínimo, porque lo que se llega a absorber de una gota y pues el porcentaje de corticoide que tiene una gota, pues no llega a afectar mucho, digamos, el estado sistémico del paciente, pero sí a nivel ocular, pues los corticoides principalmente pueden subir la presión intraocular y puede incluso el paciente terminar con un glaucoma por uso de corticoides. Entonces, lo que se usa más frecuente son antiinflamatorios no esteroideos, que también los solemos dar en gotas. Es que el tratamiento es un tratamiento tópico con gotas, que sí puede hacerse la mezcla de gotas de corticoide, pero sobre todo antiinflamatorios no esteroideos es, digamos que, donde tienen de pronto un rol importante en los pacientes diabéticos, porque de resto, como les dijo Juliana, pues hablaban de corticoides, terapia antiangiogénica, láser, pero principalmente en el transoperatorio de una cirugía de catarata se puede iniciar antes de la cirugía, unas 2 semanas, un mes antes, y se recomienda durante 3 meses de posoperatorio usar las gotas de antiinflamatorios no esteroideos. El corticoide sí se usa durante un tiempo más corto para evitar los efectos secundarios. Perfecto, gracias, doctora. Acá pues hubo una respuesta en cuanto a lo que preguntó Juli, con lo de las hemorragias en llama y las hemorragias en punto. Entonces, pues con Valentina Dumar dijimos que era pues principalmente porque las hemorragias en llama se encontraban pues más que todo en la capa de fibras nerviosas y las hemorragias en punto o en mancha son más de las capas plexiformes. Entonces, no sé si ahí la doctora pues explicó que era más que todo porque como comprometían la superficie de la capa de fibras nerviosas, pues tenía pues ese recorrido, esa apariencia en llama.
pero no sé si la doctora o Juli quieran hacer algún comentario extra sobre eso. No, sí, bien, la hice fue porque vi que ustedes en el grupo de Instagram en la fisiopatología pusieron eso y ahí sale muy bonito explicado. Y si es eso, el trayecto que tienen las fibras nerviosas hacia el nervio óptico, ustedes saben que dependiendo de la parte de la retina cambia. Cuando están desde la fobia van directamente hacia el nervio, cuando ya están desde las arcadas temporales hacen una curva, entonces la hemorragia en llama va a tener ese mismo trayecto que tiene la fibra nerviosa hacia el nervio óptico, pero sí, muy bien. Esa es la respuesta y como yo anoté ahí, digamos que eso a uno como examinador de la retina le sirve para saber si son hemorragias más superficiales, porque los diabéticos pueden tener hemorragias a todo nivel, ¿no? Incluso, pues aunque no es tan frecuente, pero incluso pueden haber hemorragias subretinianas, entonces dependiendo del color y de la forma de las hemorragias, uno, porque a veces no es fácil verlo, ¿no? Porque uno está viendo en 2 dimensiones más que todo algo que es en 3 dimensiones, aunque una vez mirando el fondo de ojo sí puede ver cierto relieve y pues cosas que están, digamos, más adelante que otras, pues en la retina siendo pues algo de 250 micras a veces es difícil, entonces la forma de las hemorragias pues le ayuda a uno a saber si es una hemorragia más superficial o más profunda, y las más superficiales pues son las que son en llama, que está a nivel de la capa de fibras nerviosas. Perfecto. Gracias, doctora. Bueno, hice otra pregunta frente a la clasificación de la retinopatía diabética proliferativa, pues digamos, como explicó Juli, la clasificación internacional y la clasificación recomendada según el COI y también según las guías americanas es utilizar pues la clasificación internacional. Sin embargo, pues a mí me genera la duda que me pareció tal vez un poco más específica la clasificación que había antes de retinopatía proliferativa, donde pues las clasificaban con alto riesgo y sin alto riesgo, dependiendo pues si tenían hemorragias, hemorragias vítreas y hemorragias retinianas superficiales y bueno, pues todo eso. Pero entonces la pregunta era, ¿cuál de esas dos deberíamos recomendar? Pues utilizar en el contexto oftalmológico y pues ya la doctora ahí hizo una respuesta frente a eso, pero pues creo que Sí, no la la más tengo. utilizada pues es la que mencionó Juliana, pero digamos que ahorita que comentaste eso de pronto para los médicos de atención primaria es muy importante que todos los pacientes diabéticos que tienen una hemorragia vítrea, eso ya es un signo de retinopatía diabética proliferativa, o sea que el paciente pues ya está en un estadio grave o avanzado de la enfermedad y también pues aunque no es la necesidad de remisión de pronto tan pronta como un paciente ya con un desprendimiento de retina o algo así, sí es un paciente que ya requiere urgentemente una consulta oftalmológica porque ya, digamos, ustedes ven eso, sí, muchas veces digamos que el fondo de ojo es algo que no es fácil de hacer, ¿no? Y más con un oftalmoscopio directo, ustedes ven que nosotros los oftalmólogos nunca usamos un oftalmoscopio directo. Entonces, pues, aunque Juliana lo mostró muy bonito, los diferentes hallazgos, pues es difícil incluso entrar. Muchas veces uno, pues yo durante mi internado y durante la carrera, podía ver el nervio óptico y yo ya con eso quedaba contenta, como pude entrar y ver la retina, pero pues más allá de eso es difícil. Y no sé qué tan fácil, como decía Juliana, en los sitios de rural o pues en sitios pues digamos que fuera de las grandes ciudades pueden usar gotas de dilatar, ¿no? Y también uno le da susto porque uno ha oído también de médico general, ¿no? Que si dilata al paciente le puede dar un ataque agudo de glaucoma. Eso es muy poco frecuente, pero pues puede ser uno tan de malas que le pase. Entonces, sí, de pronto mi recomendación sería los que se van a rural, de pronto llevarse unas goticas de midriasil que no dilatan muchísimo la pupila y que el riesgo de que puedan producir un ataque agudo de glaucoma, un cierre angular, pues es muy poco probable y sí facilita bastante la visualización, ¿no? Porque con la pupila cerrada, sobre todo pacientes de pronto que tienen pupilas más pequeñas, va a ser muy difícil examinar la retina. Pero si ustedes tienen el paciente con la pupila dilatada, su oftalmoscopio, tienen un tiempo, digamos, adecuado para hacer el examen y no ven nada, ven una opacidad que no deja ver, pues es muy posible o que sea un desprendimiento de retina o que sea una hemorragia vítrea. Entonces, digamos que ese caso, y pues lo que dijo Juliana, tomarle la visión y si tiene pues una visión disminuida,
pues hay que remitirlo cuanto antes. En cuanto al tema de la visión, aprovecho para mencionar esto porque lo pensé cuando Juliana estaba hablando del, digamos que el examen de los pacientes. No sé si es, digamos, muy evidente, pero no está de más aclararlo. A estos pacientes hay que examinarles el ojo monocularmente, ¿no? Hay que tapar bien un ojo y tapar el otro, porque los pacientes muchas veces tienen retinopatía diabética en estadios muy distintos entre un ojo y otro. Entonces, en un ojo puede ser una retinopatía diabética no proliferativa leve, y en el otro ojo puede tener una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, y si ustedes no se cercioran de que se esté ocluyendo bien un ojo o le toman la visión binocular, pues el paciente puede ver 20/20 y pues se puede quedar ciego de un ojo. Entonces, siempre muy importante hacer el examen de visión de forma monocular y cerciorándose, porque incluso hasta uno mismo cuando no ve bien con un ojo tiene la tendencia a hacer trampa, ¿no? Sin querer, inconscientemente, pues uno dice, pues me están mostrando algo que no veo, entonces pues asegurarse bien de ocluir un ojo y hacer el examen por separado de un ojo y otro para evitar esos posibles, digamos que se pasen esos pacientes con pérdida de visión importante en un solo ojo. Perfecto. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿qué tan frecuente puede verse el empeoramiento de la retinopatía diabética por una terapia de insulina intensiva? Y si hay alguna manera de evitar esto. No sé si... Eh, Eso también es cierto, igual que es cierto que la cirugía de catarata puede producir una progresión de la retinopatía diabética. El tratamiento con una terapia de insulina intensiva también puede hacer que progrese el grado de retinopatía diabética, pero eso sí es algo ya más personal. Yo pienso que en estos pacientes, pues lo más importante sí es controlar la enfermedad de base, ¿no? Entonces, y es una enfermedad sistémica que ustedes lo saben mejor que nosotras, tiene muchas complicaciones más allá de la pérdida de visión y la ceguera, ¿no? Entonces, pues si es un paciente que está en riesgo su vida, pues eso es más importante, pero pues claramente si es un paciente que está muy mal controlado, que va a requerir una terapia de insulina intensiva, pues es muy importante dentro de las remisiones o dentro del manejo multidisciplinario que siempre esté un oftalmólogo para, volvemos a lo mismo que hablamos con la cirugía de catarata, idealmente ver al paciente antes para empezar algún tipo de tratamiento para evitar que esta posible progresión, porque no pasa en todos los pacientes, pero sí puede pasar, pues se limite la pérdida de visión. No sé si Juliana, tú ¿quieres No, mencionar algo más? no, no, señora. O sea, creo que lo único que también me parecía importante en lo que decía de la dilatación, que la misma guía es muy, entiende que es muy difícil ver el fondo del ojo, entonces por eso una de sus recomendaciones es si no lo logra, remítalo, o sea, no, no Sí. se quede con el paciente, si no lo pudo ver, remítalo, así si no se pudo dilatar, si no pudo entrar porque es difícil, remítalo. Entonces eso también tiene que quedar, pues me parece que de mensaje. Gracias, doctora. Y ya por último, la última pregunta es, ¿la fotocoagulación láser tiene alguna contraindicación en mujeres embarazadas? Esa también es una muy buena pregunta, porque afortunadamente no, es de los pocos tratamientos que podemos dar en pacientes embarazadas, porque la terapia antiangiogénica de la que hablaba Juliana, que principalmente la usamos para el manejo de edema macular, pero ya desde hace unos años se sabe que también ayuda a eh, ¿cómo se dice?, echar para atrás la progresión, mejorar, digamos, el grado de la retinopatía diabética. Esa sí está contraindicada durante el embarazo, pero el láser no tiene ningún problema. La fotocoagulación láser se puede hacer sin ningún problema en mujeres embarazadas, no tiene ningún riesgo. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda que nos comparta por el chat. Y si no, pues yo creo que podríamos dar por finalizado y pues no sobra agradecerle a las dos doctoras pues por su tiempo y por la charla, que pues creo que nos va a ayudar un montón a todos a comprender esto y pues si vamos al rural a estar un poco más preparados. Perfecto, no, gracias por la invitación y cualquier duda adicional que tengan, pues nos la hacen llegar con mucho gusto. Muchísimas Muchas gracias, gracias a doctora. todos por invitarnos. Muchas gracias.